Hoy exploraremos un caso que desafía la lógica y nos lleva a cuestionar la naturaleza de nuestra realidad, el misterio del hombre de Tauret, un enigma que ha desconcertado a investigadores y amantes de lo paranormal durante décadas. La historia tiene lugar en el año 1954, en el aeropuerto de Haneda en Tokio, Japón. Todo parecía ser un día normal hasta que un hombre llegó al mostrador de inmigración. Llevaba un traje formal, tenía una apariencia europea y hablaba varios idiomas, incluyendo japonés y francés. Cuando le pidieron su pasaporte, el hombre lo entregó sin problema alguno. Y ahí fue donde comenzó el misterio. Su pasaporte era de un país llamado Tauret, un lugar que, según todos los mapas conocidos, no existía. Los oficiales de inmigración revisaron el documento y notaron que tenía sellos auténticos de diferentes países, lo cual indicaba que había viajado a varios lugares sin inconveniente alguno. Todo parecía en regla. Sin embargo, en el mapa mundial que tenían los oficiales, no existía un país llamado Tauret, y la confusión crecía con cada minuto. Cuando le preguntaron al hombre sobre su país, él pareció sorprendido por la reacción de los oficiales. Les explicó que Tauret estaba en Europa, específicamente entre Francia y España, en el lugar donde en nuestro mapa actual se encuentra Andorra. Para él, era inconcebible que no supieran sobre su país, ya que, según él, Tauret tenía una historia de varios siglos y era una nación establecida en la región. Esto no hizo más que desconcertar a los oficiales, que decidieron llevar al hombre a una sala de interrogación para obtener más información. Los oficiales contactaron a varias embajadas europeas para confirmar la existencia de Tauret, pero ninguna de ellas tenía conocimiento de tal lugar. A medida que avanzaba la investigación, el hombre seguía afirmando con firmeza que venía de Tauret, e incluso mostró billetes de avión que, supuestamente, lo habían llevado hasta Tokio. Revisaron su equipaje y encontraron monedas de varios países europeos y algunos documentos de negocios de una empresa en su supuesto país. Sin embargo, no había ninguna referencia válida sobre la empresa o el país en ninguno de los registros internacionales. Los oficiales comenzaron a preguntarse si estaban frente a un caso de identidad falsa o si el hombre estaba realmente convencido de que venía de un país que no existía en nuestro mundo. En ese momento, decidieron retenerlo en un hotel cercano para resolver el misterio. El hombre fue llevado a una habitación vigilada por guardias en todo momento. Accedió a cooperar y se mostró tranquilo, esperando poder resolver el supuesto malentendido al día siguiente. Sin embargo, cuando los guardias fueron a buscarlo en la mañana, el hombre había desaparecido sin dejar rastro. La habitación estaba cerrada por dentro y no había indicios de que alguien hubiera salido. La ventana estaba completamente cerrada y era imposible abrirla sin romperla. No había ningún signo de que el hombre hubiese salido por su cuenta, lo cual dejó a las autoridades completamente desconcertadas. Los oficiales revisaron los registros del hotel y sus pertenencias, pero se dieron cuenta de que incluso el pasaporte y otros documentos que había entregado habían desaparecido. La investigación se intensificó, tratando de encontrar pistas sobre lo que realmente había sucedido. Revisaron las cámaras de seguridad del hotel, pero no encontraron ningún registro de la salida del hombre. Era como si se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Este extraño caso dejó a las autoridades con preguntas sin respuesta y a los medios con una historia que rápidamente se convirtió en leyenda urbana. Con el paso de los años, muchos comenzaron a investigar el incidente y surgieron diversas teorías. Una de las explicaciones más populares es que el hombre de Tauret era, en realidad, un viajero de otra dimensión. Según esta teoría, existen múltiples universos paralelos en los que las realidades son similares pero tienen pequeñas diferencias, como la existencia de ciertos países o la historia de ciertos eventos. Los partidarios de esta teoría creen que el hombre pudo haber cruzado accidentalmente a nuestra dimensión y que su confusión era auténtica, ya que en su universo, Tauret realmente existía. Otra teoría sugiere que el hombre de Tauret era parte de un experimento gubernamental. Según esta hipótesis, el incidente fue una prueba encubierta de manipulación de la realidad o de viajes interdimensionales, realizada en secreto por alguna agencia. Esta teoría se apoya en la desaparición sin explicación del hombre y en la falta de evidencia sólida, sugiriendo que todo el caso pudo haber sido encubierto para evitar preguntas sobre tecnologías avanzadas o experimentos clandestinos. Los escépticos, en cambio, creen que se trató de un caso de identidad falsa o de un error burocrático, donde posiblemente el hombre usó documentos falsificados y aprovechó la confusión para desaparecer. Sin embargo,
Esta explicación no satisface a quienes creen que un engaño de esta magnitud requeriría una planificación extremadamente precisa, considerando que los documentos parecían auténticos y que nadie logró explicar su desaparición de la habitación cerrada. Otra teoría intrigante es la de que el hombre era un viajero en el tiempo. Según esta idea, él podría haber venido de un futuro o de un pasado alternativo, en el cual Tauret sí existió o existirá. Algunos teóricos sostienen que los viajes en el tiempo podrían causar alteraciones en la percepción de la realidad, haciendo que ciertos detalles no se alineen entre el tiempo de origen y el tiempo al que se viaja. Esto podría explicar su desconcierto genuino sobre la falta de Tauret en nuestros mapas y su actitud relajada al ser cuestionado. A lo largo de los años, el caso del hombre de Tauret ha sido objeto de libros, programas de televisión y artículos en revistas especializadas en fenómenos paranormales. La historia sigue siendo narrada como uno de los casos más extraños y desconcertantes de personas fuera de lugar o fuera de tiempo. Incluso hay quienes creen que el hombre de Tauret podría haber sido parte de un fenómeno mucho más amplio, en el cual personas de dimensiones paralelas, tiempos diferentes o realidades alternativas pueden aparecer brevemente en nuestro mundo antes de volver a su origen. Para algunos, este caso es simplemente una leyenda urbana que ha sido exagerada y distorsionada con el tiempo. Pero para otros, representa la posibilidad de que nuestro universo es mucho más complejo y misterioso de lo que podemos imaginar. Historias como la del hombre de Tauret nos llevan a preguntarnos si la realidad que conocemos es solo una de muchas, y si, en algún lugar, existe un mundo paralelo donde las fronteras y los países son distintos a los nuestros. Al final, este caso nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Era el hombre de Tauret un viajero de otra dimensión, un experimento fallido o simplemente una víctima de un error inexplicable? La verdad, quizás, nunca la sabremos, pero lo que sí sabemos es que este misterio continúa desconcertándonos y recordándonos que aún hay mucho en este mundo que desconocemos. Como siempre, en Huellas Imperecederas les traemos historias que desafían lo ordinario y nos llevan a lo desconocido. La decisión está en sus manos. ¿Creen ustedes en la posibilidad de mundos paralelos?